es hora de hablar de esto. Ghostbusters. Sí, bueno, muchas posturas se tomaron cuando esta película fue anunciada, pero créanme, desde el principio yo estuve a favor de ello. ¿Sí? Sí, ya sé, comenten aquí abajo, pongan toda su ira. Esta es por mucho la película más odiada de la historia. Tenías que o estar a favor de la película por ser una película pro derechos de la mujer, o tenías que estar en desacuerdo porque han arruinado tu infancia y no puedes ser lo suficiente maduro como para aceptar que esta puede ser una buena película incluso antes de verla. Yo la verdad tomé el lado que defendía la película, porque sí, estoy consciente que muchos reboots terminan arruinando las franquicias, pero para serles honestos, eso no me parecía una idea tan absurda. Es decir, si lo que más enfureció a la gente es que no solamente iba a ser un remake o un reboot, sino que iba a ser hecho por mujeres. Y sí, estoy seguro de que ese fue el principal motivo por el que esta película es tan odiada. Porque, vamos, hay reboots y remakes que son mucho peores de lo que esta película aparentaba que sería. Y aún así, sigue siendo la película más odiada. Y no estoy diciendo que son misóginos por odiar esta película, pero yo entiendo que es un cambio muy drástico. Y créanme, yo odiaría más si hicieran una versión femenina de James Bond como la que se está rumorando, o una versión masculina de Kill Bill. Sin embargo, Cazafantasmas no es el caso, porque el género de los cazafantasmas no importa. Es como tener una mujer policía o una mujer bombero. Si mientras sean otros personajes completamente diferentes que hagan el oficio de cazafantasmas, da igual. No es como si hicieras una versión femenina de James Bond, que es un personaje que debe ser misógino. Pero bueno, creo que ya hablé mucho de lo que es la controversia de esta película. ¿Qué tal es la película en sí? Bueno, resumámoslo brevemente en esto. Si quieres odiar la película, la vas a odiar. Si quieres amar la película, la vas a amar. Para el resto de la gente que no está de ningún lado ni del otro, es una película normal. La película en sí es buena en un sentido normal de la palabra, porque tiene sus fallas también. Resulta ser un reboot, un remake, que cuenta el origen de los cazafantasmas, pero aún así lo hace de manera diferente a la original. No es un remake que diálogo por diálogo está copiando lo que hizo la anterior, sino que definitivamente hace algunos cambios, sobre todo en el lado de los personajes. Porque esto es lo que hace diferente a la película de la anterior. Sí, sigue siendo la historia de un equipo que está investigando fantasmas en una universidad, que es corrido y eventualmente llega a una propia estación, que a medida de que van surgiendo más y más fenómenos paranormales, ellos son los únicos con el conocimiento para poder investigar, analizar y capturar los fantasmas que están dispersos por toda la ciudad. Y cuando volteamos a ver los personajes es cuando cambia más o menos la película. Patty, Holtzman no son idénticas a Winston y a Egon. Sin embargo, McCarthy y Kristen Wiig no son iguales tampoco a Ray y a Peter. Sin embargo, ese es el problema con los personajes también, porque como se habrán dado cuenta, solo recuerdo los nombres de las dos más graciosas y de las dos que son personajes en sí más interesantes. Los personajes de Melissa McCarthy y Kristen Wiig, aunque le aplaudo a Melissa McCarthy de que ya no hizo un personaje que nada más hace chistes de gordas y cosas así, no son muy memorables, que digamos. Lo mismo aplica con el personaje de Chris Hemsworth y el villano de la película. Uno es extremadamente gracioso, creo que es incluso mejor que Janine en el original, y te involucras más por lo que le pasa a él. Y por el otro lado, totalmente opuesto, está el villano de la película, que es un tipo, quién sabe de dónde salió, no nos interesa lo que haga, sus motivaciones nunca son explicadas, y es alguien que nos interesa mucho menos que aquella diosa de la película original que estaba en el puesto de Sigourney Weaver. Algo que también es muy padre de la película es la acción y las cosas que hace diferente a la original. Si se ponen a pensar, la original en sus escenas de acción
¿qué hacen? Solamente apuntan los inyectores de protones. Y en el clímax de la película, ¿qué hacen? Los juntan. En esta película, en el clímax final, construyen varios artefactos que también sirven para pelear con los fantasmas de manera diferente. Hay uno que sirve como para golpear y otro que es como un látigo para golpear fantasmas. Es una manera muy creativa de ver y son cosas que siempre quisimos ver y que alguna vez vimos en cómics y en caricaturas de los cazafantasmas, que siempre quisimos ver en la original y por alguna razón no hubo, obviamente, tal vez los efectos especiales de la época. Tal vez ya hablé suficiente de las cosas buenas de la película, pero es necesario hablar de ellas porque es lo que no nos esperábamos, cosas buenas, o al menos la mayoría de la gente. Las cosas malas son exactamente las que esperaban. Por cada chiste bueno hay uno malo, es como literalmente uno tras el otro, están intercalados, hay un patrón, puedes identificar cuándo viene un chiste bueno y cuándo viene un chiste malo. Otro efecto podría ser que al intentar hacer homenaje a las películas anteriores, termina sacando muchas cosas y otras quedan muy fuera de lugar, entonces no se siente que esté haciendo lo mismo y es que se convierte en lo que temíamos. Algo que se apoya de la película anterior para vender su propia esencia, que en algunos momentos es inexistente. Al final, Cazafantasmas es una película. No voy a decir si es buena o es mala, simplemente es una película, existe. Y vale la pena que todos y cada uno vayan a verla para que saquen sus propias conclusiones, porque cada uno va a tener algo diferente que decir de esta película y todas son válidas. Siempre y cuando tengas argumentos para decir si es buena o es mala, yo aceptaré lo que digas sin lugar a dudas. Yo le doy a Cazafantasmas un not bad. No van a verla, véanla en algún otro lado, en internet o donde quieran. Si la odian, les puede dar una sorpresa y eso me consta. Cuando fui a verla al cine, unos chavos enfrente estaban esperando no odiarla, según ellos decían, y se rieron todo el tiempo en la película. Así que saquen sus propias conclusiones y no se metan en controversias ridículas del internet. Termino diciendo esto, me despido, soy Memo Rojas y digo, corten. Pero bueno, creo que ya hablé mucho de lo que es la controversia de esta película. ¿Qué tal es la película en sí? Bueno, resumámoslo brevemente en esto. Si quieres odiar la película, la vas a odiar. Si quieres amar la película, la vas a amar. Para el resto de la gente que no está de ningún lado ni del otro, es una película normal.